Buenas noches, damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos al culto de este lugar. Dice las 7:15 de la noche. Tenemos también la visita de los hermanos siervos del Señor, Marco Tulio, y nuestro hermano Pablo Bautista. Entonces, damos la bienvenida a nuestros hermanos de la Asamblea de Villa del Rosario. Nuestro hermano José Luis Matioja, que nos ayuda en la palabra, y también los hermanos que nos acompañan de visita, el hermano Pablo Bautista, el hermano Marco Tulio nos va a ayudar también en la palabra. El hermano José Luis Matioja nos va a ayudar en predicación, y los demás hermanos los ayudan en el ministerio de la palabra. Bueno, se han considerado que los hermanos que nos visitan tiempo pues es limitado, hasta que ellos puedan con la palabra. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, llegando ahora el hermano Pío Víctor, en cuanto hoy dice el hermano de el culto de la palabra. Buenas noches.
gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contentan corazones echándose de amor. Todos hablamos a Dios gracias a la el himno 297 con la ayuda del Señor. Con gran gozo y gran placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos amamos a Dios, gracias damos. Nuevamente damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan esta noche, a los familiares y amigos que han tenido a bien aceptar la invitación. También estamos contentos con la llegada de nuestros queridos hermanos. Y el Señor les ayude grandemente entre nosotros. Vamos a comenzar la reunión cantando el himno número 109. Vamos a cantar la primera y la tercera estrofa del himno número 109. Dice: ¿sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Cantemos la primera y tercera del 109. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable
especial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos llegar ante tu presencia dándote gracias por tu Hijo. Él es la fuente inagotable de salvación. Te damos gracias por el día cuando algunos de los que estamos aquí presentes llegamos o fuimos conducidos por tu Espíritu a esta fuente bendita. Gracias por todo lo que hemos encontrado en Él. Pero en esta noche, Padre, pensamos en aquellos que están aquí que todavía no han experimentado esta bendita salvación. Rogamos tu ayuda, que al abrir tu palabra, tu Espíritu tenga toda la libertad para aplicarla a los corazones. Rogamos tu dirección, neutraliza la actividad del enemigo y rogamos que tú te glorifiques en salvación esta noche. También imploramos tu ayuda a nuestros queridos hermanos, que han de abrir para tu pueblo tu palabra. Deseamos que también sean ayudados grandemente, de modo que nuestros corazones sean alcanzados y haya el gozo de haber oído tu voz. Lo dejamos en tus manos, te damos gracias por todo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer con la ayuda del Señor dos escrituras en el Antiguo Testamento, comenzando en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Comenzando en el versículo 1. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, diciendo así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios,
y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Ahora, por favor, en el libro del profeta Isaías, Isaías 55 y 7. Dice así: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hasta aquí confiamos en que el Señor ha de prosperar la lectura de su santa palabra. Amén. Amén. Hemos leído, apreciados amigos, en cuanto a la condición, la crisis y la curación de un hombre leproso, a quien la palabra de Dios identifica como Naamán el sirio. Y este relato, estimados oyentes, presenta para cada uno de nosotros una figura de la condición espiritual del hombre y de la mujer, de cada hombre sin Cristo. La palabra de Dios dice en cuanto a cada uno de nosotros, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero este caso es un caso, permítame decirlo, emblemático, porque hay un sentido en el cual él no es un hombre del común, él es un hombre eminente, él es el general del ejército del rey de Siria. No solamente es un hombre eminente, es un hombre influyente. Tiene mucho dinero, mucho prestigio. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios: pero leproso. Miren, yo estoy seguro que esta noche, en esta reunión, hay personas que no son salvas, pero que uno puede recomendar, que son probablemente buenos hijos, buenos vecinos, buenos padres de familia, pero hay un pero. Así como Naamán, el gran general, el general victorioso, el general exitoso, era leproso. Esta noche, estimado oyente, usted, con todas sus cualidades, es un pecador sin salvación hasta ahora. Es lo que la palabra de Dios sentencia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo quiero llamar su atención a por lo menos 3 errores que cometió Naamán en su búsqueda de la salvación. Estos 3 errores probablemente usted los ha estado cometiendo. Y lo que quisiéramos, con la ayuda del Señor, a la luz de la palabra de Dios, es encaminarle
para que usted esta noche pueda encontrar la fuente bendita de la salvación. Fíjese que en este pasaje hay 3 mensajes que Naamán escuchó. 3 mensajes que eran muy claros, muy expresos. No había nada que interpretar. Fíjese el primer mensaje. En el versículo 3 dice así: esto dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Este fue el primer mensaje que él escuchó. El hombre escuchó por primera vez que había la posibilidad, la probabilidad que para él hubiese sanidad. Mire, no conozco a la mayoría de los que están aquí presentes. No sé si usted lo ha escuchado antes, pero algo que quisiéramos que usted tenga claro esta noche, amigo, es que hay salvación para usted. Dijo el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser santos. Amigo, esta es la buena nueva del Evangelio. Hay salvación. Y aquí está este primer mensaje para este hombre. Mire, si usted ruega al profeta que está en Samaria, él le sanaría de la lepra. Él le va a sanar de la lepra. Pero fíjense el primer error que comete entonces Naamán. Naamán fue al rey de Israel. Eso no lo decía el mensaje. El mensaje decía que él debía ir al profeta que está en Israel. Dice el versículo 6: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Y ahí está el rey. Tiene delante de él al general leproso, el hombre que había ganado todas sus batallas, pero estaba perdiendo la principal, la batalla contra la lepra. Amigo, la lepra en la palabra de Dios es una figura del pecado, del horrible pecado que hay en el alma de cada pecador. Y este hombre estaba perdiendo la batalla más grande de su vida. Pero el hombre fue al rey, y el rey no podía hacer nada por él. Mire, querido amigo, esta noche, ¿será que usted está cometiendo el mismo error? Está buscando la salvación donde no la hay. Oiga lo que la palabra de Dios indica, querido oyente. Este libro señala claramente a dónde puedes ir, a dónde debes ir. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, hay un solo Salvador. Y es nuestro privilegio esta noche presentártelo a Él. El que murió en la cruz, que antes había venido de las alturas inimaginables de la gloria. El Salvador que se encarnó y vino a este mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Otro error que cometió Naamán es que dice el versículo 5 que él se llevó consigo muchísimo dinero, muchísima plata,
Mire lo que dice el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo, y fíjese esto, 10 talentos de plata. Si no recuerdo mal, un talento pesa 34 kilos. 10 por 34 en plata pura. Era una cantidad de dinero. Estaba sacando la cuenta rápidamente y eran más de 1,000 millones de pesos. Pero lo siguiente es mucho más grande económicamente hablando. Y dice, y 6,000 piezas de oro. ¿Qué estaba pensando Naamán que llevó tanto dinero? ¿Será que Naamán pensaba que toda esa cantidad ingente de dinero podía comprar la salvación? Mire, amigo, todo lo que usted tenga, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todo el oro de este mundo, estimado oyente, no alcanza para la salvación de tu alma tan preciosa. Vale mucho más. Oiga lo que la palabra de Dios dice de los salvados, que no hemos sido comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe, amigo, lo que vale la salvación que Cristo ganó en la cruz? Es una cantidad que nuestras mentes no pueden valorar, apreciar. La sangre preciosa del Hijo de Dios derramada en la cruz es el precio que Dios ha puesto para la salvación del pecador. Querido amigo, usted no puede comprarla. ¿Será que Naamán pensaba eso? Oiga lo que dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mensaje era bien claro: si rogase. Pero ¿cuánto le costaba al orgulloso general? Probablemente nunca había rogado por algo. Era un general, él estaba acostumbrado a dar órdenes. Pero mire, querido amigo, si usted quiere ser salvo esta noche, usted necesita humillarse. Venir ante el Señor cual un pecador perdido, sin nada en tus manos para la salvación, y venir a Cristo, el que ganó en la cruz la salvación para el pecado. Es llamativo también entonces el otro mensaje. Versículo 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahí llegó entonces el general a la casa del profeta con su carro, probablemente con toda la pompa vinculada al general del ejército. Y él dice, en el versículo más adelante, él dice, en el versículo 11: yo pensaba para mí, va a salir el profeta, va a tocarme la llaga y va a alzar su mano y va a orar por mí a su Dios. Mire, amigo, hemos leído las palabras inspiradas del profeta Isaías. Deje el impío su
caminos. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Él estaba pensando que la salvación de él iba a ser conforme a lo que él había pensado. Él tenía su propio programa. Querido amigo, la palabra de Dios enseña el camino de la salvación. Para un pecador ser salvo necesita venir humillado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Usted necesita venir esta noche arrepentido de su pecado y volverse al Salvador. Dice el profeta: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces el profeta le envía un mensaje: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará como la carne y serás limpio. Era un mensaje claro. Mire, amigo, el mensaje del Evangelio es un mensaje muy claro. Este mensaje habla de la condición del pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero este mensaje, el mensaje del Evangelio, señala claramente lo que el pecador debe hacer para ser salvo. Aquel militar, al comienzo de la era cristiana, allí en Filipos, en medio de tinieblas físicas y tinieblas espirituales, clamó a aquellos predicadores: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El hombre se fue enojado. Versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado. Se fue enojado. Al hombre no le cabía en la mente que Dios actuara así. ¿Cómo un hombre como él se va a meter en un río revuelto como él lo hizo? Se ha dicho que el Jordán es un río revuelto, 200 metros bajo el nivel del mar. Pero ese era el lugar señalado por el profeta. Él se va. Pero versículo 13, entonces el otro mensaje: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? El hombre que había traído una fortuna y el hombre que estaba dispuesto a hacer hazañas, no estaba dispuesto a humillarse ante la palabra de Dios. No hay salvación, amigo. Si uno no se humilla ante el mensaje de Dios, no hay salvación. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Gracias al Señor, el hombre entró en razón. Querido amigo, esta noche deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Ojalá en esta noche haya alguien que se vuelva a Dios y esta misma noche experimente la virtud salvadora de este bendito y precioso Salvador. Hemos leído en Isaías
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Y allí está Naamán, descendió al Jordán, se zambulló 7 veces. Yo me imagino a Naamán zambulléndose la 6ª vez. Probablemente alguna duda en la mente, ¿será posible? Pero la voz del profeta, de Dios, era 7 veces. Cuando el hombre se sumergió la última vez, la 7ª, salió del agua, su carne era como la carne de un niño. Eso es una figura, amigo, de la conversión, de la salvación de un pecador. Querido amigo, así dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted quiere ser salvo? Usted necesita, como dice la palabra de Dios, renunciar a su pecado, venir a Cristo esta noche humillado y recibirle como su propio Salvador. Y usted será salvo esta noche. Que el Señor le ayude y le prospere su santa palabra. Amén. Quiero dar las gracias por la comunión. Para mi esposo y para mí es un gran placer estar aquí. Llegamos hoy de Panamá y fue muy placentero aceptar esta invitación de ustedes para acompañarme en este momento. Gracias. Leamos, por favor, en el Evangelio de Marcos. Capítulo 5. El versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana del azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Yo bendigo su palabra. Amén. Quiero pensar en Jairo y su familia. Él era un principal de la sinagoga. Era uno de los ancianos en Capernaum. Era un predicador. Si alguien era de Capernaum, conocía a Jairo. Si iba a la sinagoga, conocían la hija de Jairo. Jairo y su esposa tienen una familia de 3 personas. Es él, su esposa y esta niña. Lucas dice que era su única hija. Hay familias a las que Dios no les da hijos. Hay familias a las que les da un hijo. Hay familias que le da más hijos. Pero en el caso de Jairo, era una niña, su única hija. Quiero que veamos el ambiente donde esta niña creció, porque el relato está asociado a Capernaum. En el capítulo 1 de Marcos, ya el Señor Jesús está predicando en Capernaum. Recuerden que el Señor Jesús comenzó su ministerio en Nazaret, pero de Nazaret fue rechazado. Y él prácticamente hizo residencia en Capernaum. Y él dedicó mucho tiempo en Capernaum para bendición de Capernaum, aunque ellos no lo aprovecharon. Vemos que hay una familia que se bendijo grandemente. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, cuando él comienza en este relato, él comienza mostrándonos al Señor predicando en Capernaum. Cuando él termina la introducción del libro en el versículo 20, en el 21 él dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, en plural, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Muchas veces él llegó ahí y con la autoridad propia que le dio su padre, con la autoridad propia que él tenía como el Hijo de Dios, con la guía y dirección del Espíritu Santo y con la autoridad de las Escrituras, él se levantó en Capernaum y abrió el libro y le dio el sentido a la palabra y pudo explicar con la verdad de Dios el sentido del amor divino, y él pudo hablar la doctrina de una forma entendible que ninguno de ellos en ese tiempo había oído algo así. En el capítulo 1 dice: se admiraban, estaban, la palabra sería como estupefactos de la manera como él predicaba. Marcos presenta a Cristo como el siervo de Dios, pero hay más de 13 o 14 referencias al Señor enseñando. Él pone un énfasis a la enseñanza del siervo perfecto. Realmente lo hacía de una forma magistral. Y estoy pensando en una niña en la sinagoga, que es quizá la primera que llega,
y es quizá la última que se va. Es la realidad de muchos hijos de los hermanos. Es la realidad de muchos de los hijos de los ancianos de la asamblea. Es la realidad de muchos de los hijos de los predicadores. Están asociados a las actividades de su padre y van al culto y vienen, llegan temprano y se van tarde y están en cada reunión y en cada esfuerzo de evangelismo y en cada actividad. Ahí están ellos. Y ahí estaba la hija de Jairo. Esta niña era inteligente. Yo quiero decir que esta niña un día, estando en la sinagoga, no sé, quizá ese día el Señor predicó sobre el Salmo 23. Quizá ese día esta niña, ahí en una banca, en aquella reunión donde el Señor había abierto el libro y predicaba aquel salmo, ella entendió que ella era una oveja que el Señor quería salvar. Y ella le abrió su corazón al Señor. Quiero decir que la hija de Jairo fue salva. Y eso era una gran bendición para Jairo y su esposa. Qué bendición, ¿verdad? Traer a nuestros hijos a la reunión. Y Dios quiera que esta conferencia sea una bendición para nuestros hijos. Esta familia tenía en su corazón un peso muy grande. Una niña de 12 años. Ya pronto llegará el tiempo en que ella formará su propia familia, en que ella tendría que ser dada en matrimonio. Por el relato que nos da Marcos y nos da Lucas, uno puede ver que tanto Jairo como su madre están cumpliendo bien su rol. Él era un marido que evidenciaba ser un cabeza de su familia. Él había asumido su responsabilidad. La madre era una mujer que, como dijo Pablo, se salvará engendrando hijos. Estaba con la niña. Estaba ocupándose de ella. Jairo es el hombre que sale en el momento de la crisis, sale a buscar ayuda. Quiero que pensemos en lo que significa esta hija para ellos. El que tiene hijos aquí sabe lo que se siente, lo que pesa un hijo, una hija en el corazón. Esta niña se enfermó. Y la enfermedad de la niña no era cualquier enfermedad. Era de esas enfermedades agudas que actúan rápido. No sé, la Biblia ni Lucas dice que era apendicitis, no sé, algo que si no se hacía algo rápido iba a morir. Y este hombre rico, con todo el recurso que tenía, con toda la bendición que tenía, el haber levantado su hija y haberla criado hasta esta edad, llega en este preciso momento esta crisis. Y entonces Jairo fue a buscar al Señor. Él escuchó que había llegado, preciso momento, el Señor había llegado a la playa. Y Jairo va a ese lugar y Jairo se postró a sus pies. No se arrodilló delante del Señor en la intimidad de su casa. Fue en la orilla de la playa. Fue frente a la multitud. Y Jairo, él está desesperado. Pero él tiene una esperanza. Su único recurso
es el Señor. Y este hombre va a ir allá y va a encontrarse con él y se va a postrar delante de él y le va a hacer una rogativa. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el Señor inmediatamente fue con él. La multitud le apretaba y entonces entra el relato de la mujer con el flujo de sangre, que siempre lo encontramos en medio de la narrativa. La mujer tiene 12 años enferma. La mujer también tiene una crisis en su vida. La mujer está totalmente empobrecida. Jairo y su hija son ricos. Esta mujer es pobre. Jairo y su familia, o Jairo tiene una familia, la niña tiene una familia, ella no. Esta mujer está luchando sola. Esta mujer está al borde de la desesperación también. Jairo es muy conocido, todo el mundo sabe quién es él, todo el mundo sabe quién es su hija. Nadie sabe quién es esta mujer. Esta mujer anónima llega ahí por detrás del Señor, por debajo, extendiendo la mano. Ella tiene en su mente, si yo pudiera tocar el borde de su vestido, dice ella, yo quedaría sana. Y ella lo hizo. Cuando ella toca el borde del vestido del Señor, ella siente en su cuerpo que quedó sana de aquel azote. El Señor se detiene para conversar con ella. Él pregunta, ¿quién me ha tocado? El intercambio de palabras cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, la gente te aprieta y tú preguntas, ¿quién ha tocado tu vestido? El Señor se detiene para hablar con la mujer, está mirando alrededor y la mujer entonces, ante la situación, da un paso al frente, le cuenta toda la verdad al Señor. Y el Señor, ante esta confesión de una persona temblando y con temor, sabiendo lo que había sucedido con ella, el Señor le dice a ella, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Queda sana en nosotros. Es la única persona en el Nuevo Testamento a que el Señor llama hija. Interesante que a la hija de Jairo no le dijo hija. Ella tiene una familia, tiene un padre que le dijo al Señor, es mi hija. El Señor no llama a la niña hija, pero a esta mujer sí. Es la preciosa verdad de alguien que está siendo incorporado a la familia de Dios. Dios adopta hijos adultos. Es una preciosa verdad para nosotros. Pero es el momento, hermano, cuando en este momento de triunfo y de gozo, alguien le habla a Jairo y le dicen a Jairo, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? No le dijeron al Señor, no le dijeron ni siquiera a Jesús, que significa Salvador. ¿Para qué molestas al maestro? Yo me imagino, hermanos, aquí viene entonces el punto, la crisis más profunda para Jairo. ¿Qué puedes hacer por Jairo? Su hija está muerta. El Señor tiene el control de todo. Él sabe quién es la niña. El Señor Jesucristo conoció a la niña en la sinagoga. El Señor Jesucristo acaba de llevar a la niña de su cuerpo enfermo, la acaba de llevar a la gloria. Él dijo, Señor. Él dijo, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Él estaba presente con Jairo y estaba presente con la niña en el cielo. Por eso el Señor dijo, la niña está dormida, porque la muerte para un creyente es algo temporal. Y varias veces el término dormido en relación al fallecimiento está asociado siempre a creyentes en el Nuevo Testamento, y es el caso con esta niña. Y el Señor está disfrutando del gozo de la niña en la gloria. Él está en la gloria, el Señor está con ella en la gloria. La niña está mirando al Señor. Yo me imagino
la niña diciéndole al Señor, en el cielo, Señor, tal cual como tú lo dijiste, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, me acompañaste en mi enfermedad, salí del cuerpo y he entrado a tu casa. Y el Señor le dice a Jairo, Jairo, no temas, mantente creyendo, cree solamente, tengo el control de la situación. Y lo que sostiene a Jairo en aquel momento es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Fue la palabra comunicada la que le da fuerza a Jairo para seguir rumbo a su casa. Ahora, yo no quiero pensar cómo estaba la esposa de Jairo enfrentando esto sin Jairo en su casa. Hay cosas que suceden en la familia y suceden en momentos así. Cuando no estamos en la casa, ocurre algo que no quisiéramos que jamás hubiese ocurrido, y ocurre. Y le toca a la mujer enfrentar la situación sola, y le toca al hombre, estando en otra parte solo, enfrentar esto. ¿Qué puede sostenernos en una crisis así? Es la palabra. Es lo que el Señor hizo. El Señor caminó con Jairo, pero le dio la palabra. El milagro no lo hizo instantáneamente, ni lo hizo a la distancia. Llevó un proceso, llevó una caminata, llevó un acompañamiento. El Señor fue con él y llegaron a la casa. ¿Cómo llegaron a la casa? El ambiente en la casa era un ambiente había un alboroto. Ese alboroto no lo generaba la familia. No, eso era, el Señor reprendió a la gente que tenía el alboroto, no reprendió a la familia. Estos eran llorones profesionales, eran contratados para llorar, para hacer un escándalo de llanto, como que había un gran lamento, pero ellos no estaban llorando con sinceridad. El Señor les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Ellos se burlan de Cristo porque una razón: no tienen fe, no conocen la palabra de Dios. Ellos no entienden nada sobre las promesas divinas. Ellos no entienden nada de la forma como Dios actúa. Por eso ellos se burlan, ellos no valoran lo que el Señor Jesús dijo. Jairo sí. Jairo está confiando en la palabra del Señor. El Señor tiene el control de esta circunstancia, esta situación. Y él entra a la casa en un ambiente muy íntimo. Solamente 5 personas. La niña y el Señor eran 7. 3 discípulos, el padre y la madre, y el Señor entró. Cuando el Señor entra, Él toma a la niña de la mano y le dijo estas palabras: Talita cumi. Marcos dice que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Pequeña corderita, dice una traducción, pequeña corderita, a ti te digo, levántate. Yo no sé si todos en la sinagoga veían a la niña como la pequeña corderita. ¿Sabe, hermano? A veces los niños hacen travesuras. Y a veces las travesuras de los hijos de los hermanos son grandes. Y a veces las de los hijos de los ancianos o predicadores son más grandes. Quizá la gente no lo ve como pequeños corderitos, pero el Señor sí. El Señor
Él estaba en el templo a los 12 años. Él vivió la experiencia de estar en el templo con los doctores de la ley a los 12 años, el día cuando José y María llegaron y le dicen, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y ahí estaba él en medio de los doctores de la ley, preguntando y aprendiendo. Y el Señor está al frente de una niña de 12 años que ya en el entorno cultural estaba haciéndose mayor de edad. Y él le dice, pequeña, corre. Quiero, hermanos, que sintamos la empatía de Cristo por los hijos de los creyentes. Los hijos de los creyentes, los que muchas veces pagan un precio alto en la obra del Señor, porque están involucrados, como dije al principio, en tantas de sus cosas. Y ahí estaba la niña ahora está muerta. Y los que están afuera no son sus amigos de Jairo. Estaban llorando, pero no eran amigos de Jairo. Se estaban burlando de las palabras de Cristo. No sentían por la niña lo que sentía Cristo. Y el Señor la toma de la mano. Y yo puedo pensar que el Señor la toma de la mano en la gloria y le dice, vamos, vamos. Aún tienes una tarea para la que fuiste predestinada en la tierra, un propósito que el Espíritu Santo cumplirá en tu vida. Vamos. Y la niña, el Señor la levanta. Y la palabra dice que cuando la niña se levantó y caminaba, se espantaron. La palabra griega significa cayeron de espalda. La impresión fue tan profunda. No esperaban que algo así iba a ocurrir. Pero fue exactamente lo que pasó. El Señor la tomó de la mano, el Señor la levantó y el Señor la puso a caminar y le dijo, ahora hay que darle de comer. Una nueva etapa empezaba para esta niña. Hay que darle de comer, hay que darle la oportunidad de crecer, hay que darle la oportunidad de seguir en una nueva esfera en todo lo que el Señor tiene para ella. Ahora, ¿por qué el Señor dijo que nadie lo sepa? Él dijo eso en el versículo 23. Él les mandó mucho, que nadie lo supiese. Dijo que se le dice de comer. Pero ¿por qué el Señor, en varios de sus milagros, Él pide que nadie lo sepa? Nosotros estamos predicándolo. Queremos que la gente lo sepa, ¿verdad? Pero el Señor dijo en estos momentos precisos que nadie lo sepa. Más adelante, en el capítulo 8 de este mismo evangelio, versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y luego dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sabe, hermano? No fue hasta después que el Señor murió y resucitó que las personas estaban en la capacidad de entender la realidad de todos estos milagros. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la historia
historia completa de la obra del Señor y sabemos que Él está exaltado a la diestra del Padre y podemos entender cómo fue que Él resucitó a esta niña, cómo trajo su alma del cielo y la incorporó a su cuerpo. Pero en aquel momento no tenían esa capacidad. Quiero, hermanos, que nos llevemos esta idea. Siempre que crucemos por las pruebas en la familia, tenemos que ir a la cruz. Tenemos que recordar el sacrificio del Señor. Tenemos que recordar la resurrección del Señor y su lugar a la diestra del Padre. Y allí se esclarecen más nuestros pensamientos para entender más de su propósito y su obra de santificación, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Dios bendiga su palabra. Amén. Quiero agradecer a la asamblea aquí por la invitación de poder estar aquí. Es un gran privilegio y placer parte mía de estar aquí en este lugar para compartir la palabra de Dios y estar con mis queridos hermanos, porque me he predicado antes, pero estamos en necesidad de una ayuda nueva del Espíritu Santo para que Él haga su obra en estos días. Tengo un grave problema esta noche, de hecho tengo más que un grave problema esta noche, pero según el horario que me dio esta reunión ya terminó. Entonces, ya no voy a decir en el tiempo disponible, voy a decir lo que voy a decir porque me dieron a la abierta al tiempo. Ahora es un problema de usted, de que a mí me han dado el tiempo así. Tengo el ejercicio en esta noche de ver algunos detalles, tal vez en una forma devocional. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan y el capítulo número 1. Lo que voy a hacer es sencillamente leer varios versículos que contienen nombres específicos en este capítulo, porque en el capítulo 1 de Juan vamos a leer acerca de 5 hombres con quien Cristo trató en el capítulo. Curiosamente, comparando este Evangelio capítulo 1 con el 21, ahí tenemos 7 hombres al final. Pero lo que sí vamos a ver que tienen en común es que en el capítulo 1 y en el capítulo 21 era su relación con el Señor y cómo vieron al Señor. Cuando llegamos a los evangelios vamos a notar de que hay una expresión que se usa mucho para hablar de los discípulos. Y es esta expresión, los 12. Los 4 evangelistas van a usar esta expresión al hablar de ellos. Ahora, a veces estaban unos 12 hombres, a veces estaban unos menos, pero de todos modos era un apodo que se les dio, los 12. Hay otra expresión en los evangelios que vamos a leer acerca de los discípulos, los 11. Cuando llegamos a esta expresión, a ese detalle acerca de los 11, solamente se usa después de la resurrección de Cristo. Y son los 3 evangelios sinópticos que usan la expresión los 11.
Ellos nos van a indicar de que obviamente ya Judas Iscariote no cuenta entre ellos. Así que los 12, los 11. Pero hoy vamos a hablar acerca de 5. Vamos a tratar de ver algunos detalles en la vida de cada uno de ellos. Y posiblemente podemos asociarnos con ellos. Ponernos como si fuera al lado de ellos. Al ver si algo podemos aprender de nuestras vidas. Entonces ahora sí, vamos a leer, porque los hermanos van a decir, este vino de carnero si me lee la Biblia no más habla. Y nunca le vamos a volver a invitar. Bueno, vamos a llegar ahora a leer Juan capítulo 1, en versículo número 15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Obviamente, el primero de estos varones que vamos a leer es Juan. Y cuando leemos el Evangelio, el escritor no dice Juan el Bautista, no tiene que decirlo. Porque en su Evangelio el escritor se refiere a él mismo en 4 ocasiones como el discípulo a quien Jesús ama. Así que esto nos indica de que el Juan que está mencionado aquí es Juan el Bautista, aunque no es dicho de esta forma, es Juan el Bautista. Vamos a rápidamente correr un poco más abajo. El versículo número 35. El día siguiente, y nomás aquí hay una tarea. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y después capítulo 2, versículo 1, hay 3 días. Y días que tienen que ver con otra enseñanza. Pero aquí está entonces el día número 1. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ya tenemos 2 más que están en este capítulo. Andrés y después su hermano Simón Pedro. El versículo número 43. El siguiente día, hizo Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquí de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, sabiendo que Él bendecirá la lectura pública. Amén. Ya tenemos entonces los otros varones que aquí están en el versículo 43, se llama Felipe, y en el versículo 45, Natanael. 5 hombres en esta palabra. Y vamos a por unos momentos nomás tomar un viaje, un camino por el Evangelio de Juan,
para ver algunas cosas en la vida de cada uno de ellos en cuanto a su relación con Cristo. Hay detalles acerca de Juan el Bautista que vamos a ver cuando lo comparamos con los otros evangelios. Cuando aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, él es el precursor. Juan el Bautista fue un hombre que tenía un trabajo muy especial. Juan era un hombre que tenía un trabajo de corta duración. Y aún en la obra en México hemos visto de que hay hermanos que tuvieron un servicio de corta duración. Y aquí entonces vamos a ver quién es el precursor. Vamos a notar en Lucas capítulo 7 quién es el profeta. Él es uno que va a anunciar la palabra de Dios. No tanto de que él decía o predecía lo que iba a pasar, pero decía, pronunciaba la palabra de Dios. Entonces, como profeta, anunciaba esto. Sí es cierto que hablaba de cosas en el porvenir en su día, pero a la vez, más que nada era el hecho de que él anunciaba esta palabra de Dios. Juan número 3 es un predicador. Él es uno que anuncia la verdad acerca de Jesucristo. Él decía de él que él no lo era, sino que él anunciaba al que venía. Él iba a interesar el camino del Señor. Entonces, profeta para declarar claramente la palabra, predicador para señalar a Cristo. Y es él que en este capítulo, en 2 ocasiones, va a llamarle el modelo de Dios. Otra enseñanza ahí mismo en las 2 menciones, las distintas palabras que se usan para hablar acerca del Señor Jesucristo. Y Juan es el que lo va a presentar. Pero no solamente esto, vamos a notar de que Juan es un piadoso. Lucas capítulo 3, versículo 19 nos va a decir de que Juan, él reprendía a Herodes por su mujer y por lo tanto él mostraba la piedad que había en él. Y vamos a notar también, por lo tanto, que en Lucas capítulo 3, versículo 20, que Juan es un visionero. Esos son detalles acerca de él, y tal vez no tienen tanto que ver con nosotros. Pero en Juan capítulo 1, el Espíritu Santo nos va a dar estos detalles acerca de uno que por poco tiempo servía, uno que hacía lo que el Señor le indicaba que él tenía que hacer. Tal vez estoy hablando de alguien y usted dice que yo nomás tengo poco tiempo. O porque está diciendo, yo estoy trabajando y nadie me está viendo. O yo estoy en un lugar donde todos están en oposición mía. Tome usted ánimo esta noche de un Juan el Bautista que tenía estas cosas en su contra. Y cuando él terminó su trabajo, el Señor lo llevó. Fueron circunstancias bastante contrarias en cuanto a él. Pero cuando llegamos a él, Juan el Bautista es el de los más grandes de los profetas. Tan poco tiempo. Un Jeremías que predicó mucho tiempo, que tampoco vio tan gran resultado. Isaías un profeta de larga duración. Juan el Bautista de corta duración. Él es el más grande de los profetas. Pero no solamente vamos a ver a Juan, vamos a llegar a estos otros señores que están en este capítulo. Y ahora en el versículo 35, tenemos una referencia a Andrés. Andrés quiere decir hombre fuerte. Y uno diría, por ser un hombre tan fuerte, leemos tan poco acerca de él en el Nuevo Testamento. Una persona que cuando más leemos, él está ayudando a otro, él está moviéndose, él está trabajando, pero no tanto hablando. Mientras obviamente predicó y cosas que hizo que no están registradas en el Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos un Andrés. Vamos a ver algunas cosas de él en este capítulo y los capítulos que siguen. Aquí mismo en este capítulo 1, versículo 40, lo que vamos a notar es su atención. Él está poniendo atención a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 44 es su atracción. Él está atraído. Estaba escuchando a Juan. Y después cuando él anuncia a Cristo, Andrés, él dirige su atención al Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos al capítulo 6 y el versículo número 8, vamos a notar su acercamiento. Él es el que trae el muchacho con panes ahí al Señor Jesucristo. Se acerca a Cristo. Pero él tenía este acercamiento
este muchacho tenía la confianza de llegar a él. Hay algunos de nosotros y jóvenes de nosotros porque no nos tienen confianza. Y uno dice, no, pues ese gritón mexicano, con razón no le tenemos confianza, no queremos acercarnos a él. Pero Andrés, él tenía este favor en él, de que él pudo tener una confianza con hasta los muchachos y el acercamiento del muchacho a él y el Señor, a Andrés y el muchacho al Señor. Cuando llegamos de nuevo a este capítulo, en el capítulo 12, el versículo 22, vamos a notar que ahora en cuanto a Andrés, es su acompañamiento. Felipe halla a unos griegos, pero él busca a Andrés y los dos los llevan a Cristo. Tal vez yo estoy hablando con alguien esta noche y usted siempre sabe con quién ir para ver una situación y esa persona espiritual con sabiduría le lleva a Cristo, le lleva a su palabra. Gracias al Señor por hermanas y hermanos entre nosotros, que cuando alguien va con ellos con una situación, usted tiene suficiente sabiduría de llevarles a Cristo. No tratando de expresar opiniones propias, no tratando de enseñar lo que es tradición de años, pero enseñando lo que el Señor Jesucristo mismo ha dicho. De nuevo, cuando llego a Andrés, voy a ver de que aquí en primer lugar en el capítulo noto su interés en el versículo 37. Esto es interesante como él lo explica aquí. Oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Su interés. Espero que su presencia en estas reuniones, y Dios mediante mañana en días de conferencia, que sea por un interés que tiene en las cosas del Señor. Andrés tenía este interés. Alguien diría, no, pues mis padres me trajeron, tuve que venir, me obligaron a venir. Gracias al Señor por padres que tienen el ejercicio de querer que sus hijos oigan la palabra de Dios. Pero Andrés, su interés. Pero número 2, su investigación. Versículo 38. Él es el que pregunta. Esta pregunta que sale de su boca cuando Cristo dice, ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde moras? No tuvieron que preguntar esto a Juan el Bautista, él mora en el desierto. Pero cuando Juan señaló a Cristo, querían preguntarle a él, ¿dónde moras? La investigación. Joven, señorita, hermana, hermano, si hay preguntas, por favor, háganlas. Si tiene una pregunta, aún acerca de las Escrituras, tal vez acerca de una práctica que tenemos, haga la pregunta. Nadie le puede responder si usted nunca hace la pregunta. El día domingo de esta semana pasada, bueno, del inicio de esta semana, más bien, una señorita que ha estado asistiendo a algunas reuniones por unos meses, tuvo la confianza de ir con una hermana el domingo y preguntar, ¿por qué la cubierta? Pues nadie hubiera sabido si había un interés en la cubierta si no hace la pregunta. Hubiéramos pensado de que no quiere. O nomás sabe la enseñanza y rechaza la enseñanza. No, pero hizo la pregunta. Y da oportunidad de enseñar con viva hermana la palabra de Dios. Andrés, él tiene esta investigación de la pregunta. Vamos a ver entonces su invitación invita a Simón Pedro. Vamos a ver su iluminación, versículo 44. Él estaba en una ciudad donde se predicaba la palabra de Dios.
Bien, vamos a ir rápidamente al versículo número 41, donde vamos a ver ahora el Simón Pedro. ¿Qué vamos a aprender de este versículo aquí en este capítulo y a lo largo de este libro? No quiero limitarme a este libro, sino más diferentes palabras de Pedro mismo como discípulo del Señor Jesucristo. Aquí lo que vamos a notar en primer lugar es su reconocimiento. Versículo 41 dice, 42. Y le trajo a Jesús, esto es Andrés a Simón Pedro. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra Simón, nos dicen los teólogos, es la palabra hebrea. Cefas, la palabra aramea. Pedro, es la palabra griega. Los tres quieren decir lo mismo. Aquí es lo que el Señor Jesucristo mismo le dijo. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cristo le da este cambio. Tanto como hemos escuchado esta noche, el cambio en Naamán habla de conversión. Aquí el cambio de nombre en Pedro habla de su conversión. Es la misma, el significado es la misma palabra, pero Cristo le dio el nombre Cefas, hablando de un cambio en él. Pero no solamente su reconocimiento, quiero notar su respuesta cuando el Señor Jesucristo le hace una pregunta en Juan capítulo 6, y cuando llegamos al versículo 68, Pedro es el que dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Uno de nuestros ejercicios solemnes delante del Señor en preparación para esta semana y este fin de semana es ir a Cristo, porque ¿a quién iremos? Y en esta conferencia haya oportunidad para que personas no salvas lleguen a Cristo, que personas salvas vuelvan a Cristo y que todos nosotros veamos a Cristo, a quien iremos. No solamente su reconocimiento, su respuesta. Cuando llego yo ahora al capítulo 13, su reclamo. Capítulo 13, versículo 6. Él dice, tú me lavas los pies. ¿Quién de nosotros, avergonzados, tenemos que agachar la cabeza al pensar en ocasiones cuando nosotros hemos indicado al Señor que Él no sabe lo que está haciendo? Señor, esta prueba es demasiado. No sé por qué me estás dando esto. Señor, la carga es demasiado. Creo que no lo has pensado bien. ¿Quién de nosotros podemos criticar mucho a Pedro por decir, tú me lavas los pies? El reclamo al Señor. Esta es una de diferentes ocasiones cuando Pedro usó una contradicción y él dijo, no, Señor. Es una contradicción. Si digo Señor, es porque sí, Señor. Si digo no, es porque no es mi Señor. O no estoy actuando como si fuera mi Señor. No puedo decir no, Señor. Las palabras chocan. No van juntos. El reclamo al Señor. Que no seamos culpables de reclamar al Señor y decir no. Si estuviéramos ahí en este pasaje en Juan capítulo 13, sería la cuestión de decir, bueno, cuando Pedro ya entendió de que no, pues si no te damos, no tienes parte. ¡Ay, no, Señor, no! De una vez un baño. No, dice,
No necesitas un solo baño. Salvación es el baño. Pero necesitas la santificación y el lavamiento del polvo y la contaminación que hay. Qué tan fácil cambiamos de opinión a veces en la presencia del Señor. El reclamo en el momento de la vida. Tenemos que reconocer que como estaba en la vida de Pedro, desafortunadamente a veces está también en la vida nuestra. Pero el recuerdo, capítulo 18, versículo 27. Juan no nos dice que Pedro recordó las palabras, pero Juan sí nos dice que el gallo cantó. El gallo cantó. A veces en nuestra vida necesitamos escuchar el canto del gallo. Y recordamos palabras que dijimos, votos que hicimos. Y cantó el gallo. Por muchos años en México vivíamos en lo que allá se llama un rancho. Un pueblito muy, muy chiquito. Eran 1000 casas tal vez. Y decidí que yo necesitaba una alarma, un reloj, alarma. Entonces compré un reloj chiquito. Y ahí lo puse al lado de la cama. Lo que pasa es que en este rancho personas tenían todo tipo de animales en sus jardines o ahí al lado de sus casas. Caballo, burro, gallos, gallinas, puercos, todo estaba ahí alrededor. Entonces de la mañana me dormí. Y mi esposa me dijo, ¿por qué no te levantaste? Y no escuché la alarma. Y me di cuenta de que atrás en la alarma tenía 2 posiciones. Uno era campanita y el otro era canto de gallo. Y mi alarma estaba en canto de gallo. Y yo andaba cantando el gallo y cantando el gallo y yo bien dormido. Porque todos los días escuché el canto del gallo. Nosotros necesitamos escuchar el canto del gallo para que nos despierte a lo que ha sido nuestra canto del gallo. El recuerdo de Pedro. Vamos a ir rápidamente, nomás para hablar de su restauración, capítulo 21. Vamos a ver que ahora él está diciendo estas palabras. Tú sabes que te amo. Su restauración. Entonces, un recorrido rápido con Pedro en el Evangelio de Juan. Rápidamente, y debo terminar. Bueno, me faltan 2. Felipe, vamos a decir algo rápidamente acerca de Felipe. Felipe quiere decir amador de caballos. Desafortunadamente, hay personas que sí están en esta ambición de querer amar a los caballos. Pero aquí tenemos un Felipe. Y la primera cosa que quiero notar en este capítulo aquí es su aceptación. Felipe, él escucha a Cristo decir, sígueme. Y aquí no tenemos una respuesta, una oposición, o tal vez déjeme ir a enterrar a los muertos. Pero aquí tenemos una aceptación. Felipe, de buenas a primeras, le acepta. ¿Será que en esta conferencia el Señor va a hablarle a alguien diciendo, sigue? Temo de que en muchas conferencias el Señor lo ha dicho, pero tal vez nosotros tenemos el oído tapado. La aceptación. Cuando Cristo le dice a Felipe, sígueme, le siguió. No solamente aceptación, aquí también vamos a ver en capítulo 6, versículo 6, su comprobación. Solamente Juan es el evangelista que nos dice acerca de la alimentación de los más de 5,000, que fue para probar a Felipe. Fue puesta a prueba.
Y en nuestra vida cristiana el Señor nos va a poner a prueba. El Señor sabía lo que iba a hacer. El Señor en toda su soberanía, en verdad no necesitaba de Andrés, no necesitaba del muchacho. El Señor hubiera podido alimentar a todos en un abrir y cerrar de ojos, como lo hizo en el desierto por tantos años. Pero en su gracia, Él decidió usar a un Andrés, un muchacho, para poder probar a Felipe. Cuando el Señor nos quiere probar es para que salgamos aprobados. Nunca nos prueban para descalificarnos. Si es que salimos descalificados, la culpa es nuestra. Comprobación. Cristo lo hace para comprobar a Felipe. Número 3, su compañerismo. Él supo con quién ir, ahora ya lo mencioné, capítulo 12, versículo 22, Felipe y Andrés juntos van a Cristo. Quiero notar algo acerca de su confusión. Capítulo 14, versículo 8, Felipe es el que dice a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Estaba un poco confundido acerca de algo en cuanto a lo que Cristo les había dicho. ¿Tanto tiempo has estado conmigo y no me conoces, Felipe? Entonces, su confusión. Y tal vez esto es una temporada del año en conferencia cuando podemos aclarar confusiones. Que así sea. Como Felipe en aquel día tenía la cosa aclarada, que la conferencia sea igual. No solamente esto, su confirmación este mismo día en el capítulo 14, los versículos 8 al 14, cuando Felipe mismo, él va a recibir esta grande enseñanza. Pero no solamente esto, vamos a hablar rápidamente de Natanael. Dado a Dios. O sea, Dios ha dado, es lo que significa su nombre. Vamos a ver rápidamente, en primer lugar, su discernimiento. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? A lo largo de los años esto era verdad. La historia mostraba de que así era. Pero ahora Jesucristo vive en Nazaret. Esto por dirección de Dios en Mateo capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Que Dios le dijo a José en sueños. José tenía 4 sueños al principio de Marcos. No se preocupe, no tengo ningún problema con mis dedos, nomás que 4 en la Biblia muchas veces se divide en 3 y 1, y por eso lo hago así. Un sueño en capítulo número 1, 3 sueños en capítulo número 2. Y en estos sueños que tuvo, Dios le dijo que regresara a Israel. Cuando llegó a la tierra de Israel, que pasara a las tierras o las partes de Galilea. Y cuando llegó a Galilea, Dios le dijo que era Nazaret. Entonces, ahí fue por instrucción. Y aquí, Natanael, en su discernimiento, sabía de que algo con Nazaret, pero posiblemente él mismo, porque aquí tenemos Natanael sería su nombre hebreo, y creo que aquí está un juego de palabras que nos va a ayudar. Bartolomé sería el mismo nombre en arameo, pero esto nos va a ayudar especialmente cuando en Mateo capítulo, pero no estamos en Mateo 2, estamos en Juan capítulo 1, vamos a quedarnos aquí, más rápidamente, hermanos, para terminar. Su discernimiento, número 2, su disposición. Él fue con Felipe. Él no dijo, no, yo voy. Al fin y al cabo soy yo aquí que estoy haciendo la cosa. No. Su disposición, estaba dispuesto a ir con Felipe. ¿Cómo te pasó? Cuando leemos de Natanael en la Biblia, siempre leemos de él con Felipe. Número 3, su dedicación. Que llegó a ser un discípulo también de nuestro Señor Jesucristo.
pero su determinación. En el capítulo 21, versículo 2, Él es uno de los 7 que está ahí. ¿Qué quiero decir con esto? En el capítulo 1, Natanael es llamado. En el capítulo 21, todavía está. Gracias a Dios por los que todavía están. Para uno que viene por primera vez, dificilísimo tratar de recordar todos los nombres. Y cuando uno dice todos José, hermano José, porque por lo menos José es un nombre que uno ya se le pegó en la cabeza. Y de vez en cuando lo va a llenar, por lo menos conmigo. Pero qué tal venir años después, como algunos de nuestros hermanos aquí que vienen años después y ven que todavía está. La determinación de Natanael. ¿Por qué pongo la palabra determinación? Porque toma determinación para quedar. Fácil es salir, fácil es dejar, fácil es tirar la toalla, pero quedarse es otra cosa. 5 varones en Juan capítulo 1 que nos enseñan acciones que puede ser para este fin de semana y el resto de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar por la palabra tuya. Gracias te damos que hay poder en la sangre de Jesús para limpiar el pecador de su pecado. Gracias te damos por el poder de Cristo de levantar a una niña de la muerte. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de llegar a Cristo. Oh Señor, bendice a cada uno aquí en esta noche, cada alma presente. Gracias por cada uno. Te pedimos, Padre, que hoy haya honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo por causa de esta reunión. Nos dejamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Jesucristo. Amén. Esa estrofa del himno 334. Ama la Biblia, lee la Biblia y sigue la Biblia. 3 estrofas del himno 334. Por favor, Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña a vivir la verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para
hermanos y amigos que en esta hora nos han acompañado más en el culto en este lugar. Gracias también por la visita de los hermanos que vienen de diferentes asambleas para acompañarnos en este inicio pronto de las conferencias en nuestra asamblea aquí de Rosario. También por los siervos del Señor que han llegado, que el Señor ha tenido conmigo. Entonces, de esa manera de mediante tenemos el propósito de dar inicio a las conferencias que nos ha permitido en este año realizar en este lugar, y iniciarían, pues, como ya se ha anunciado el horario, el orden, se empieza mañana, Dios mediante jueves 11 de septiembre a partir de las 3:30 de la tarde. Tenemos el orden de 3:30 de la tarde a las 4 de la tarde, tenemos oración, y también a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde tenemos ministerio de la palabra de Dios, y así en la noche tenemos también la predicación del Evangelio desde las 7 hasta las 8 de la noche, la predicación del Evangelio. Entonces ya como hemos oído, bueno, esperamos que el inicio de esta conferencia sea para aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo para vida eterna, y aquellos que se han apartado serán para volver o restaurarse por el Señor Jesucristo, y también para nosotros será para verlo más a Él, para imitarlo. Entonces, de esa manera queda el punto terminado, y muchas gracias. Buenas noches.